Que Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos que en este momento me acompañan a compartir la palabra de Dios. Voy a compartir con ustedes un pasaje de la Biblia en Josué capítulo 1. En estos días estamos viendo lo que es la importancia de poder conocer la Biblia, de amar la palabra de Dios, dejarnos guiar por las Escrituras, tomar la Biblia como esa luz que dice justamente en el Salmo 119, esa lámpara que alumbra nuestro camino y nos enseña a tomar decisiones correctas, nos enseña a andar como es digno del Señor, llevando una vida agradable delante de sus ojos. Es la palabra de Dios la que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Son las Sagradas Escrituras que se nos ha dado a nosotros y tenemos ese privilegio de parte de Dios de gozar de este precioso libro llamado la Biblia. Tenemos el privilegio de poder disfrutar de esta hermosa palabra que Dios ha provisto para todos sus hijos, amén, especialmente para ellos, ya que somos nosotros los que leemos, entendemos y nos entusiasmamos con la palabra de Dios, amén. Bien, voy a leer la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: yo sabemos que quien va a tomar el cargo como líder de Israel ahora es Josué, ya que Moisés había muerto y se le está delegando esta responsabilidad, este trabajo ahora a Josué, que era un servidor de Moisés. Versículo 2 dice: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y ahora Dios le está diciendo a Josué que ya Moisés no está liderando, ahora tú eres el líder, y le da, digamos, específicamente su tarea. Tú vas a hacer que todo el pueblo de Israel pase este Jordán al lugar a donde yo los voy a instalar, al lugar donde yo los he prometido. Entonces Josué recibe su llamado. Josué recibe las órdenes específicas de parte de Dios, qué es lo que tiene que hacer. Versículo 3 dice: Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahora Dios le está diciendo: yo he cumplido mi promesa. Y es algo de lo que nosotros tenemos que estar quizás contentos, agradecidos de que tenemos un Dios que cumple promesas. Tenemos un Dios que no se equivoca, tenemos un Dios que todo lo hace hermoso, todo lo hace precioso. Tenemos un Dios que, a pesar que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Esa es la garantía que Él tiene, que Él nos da en su palabra, de que Él no cambia, Él no se arrepiente de lo que ha dicho. Él es un Dios que es tan veraz que en el libro de Apocalipsis dice: estas palabras son fieles y son verdaderas. Y Él lo prometió a Moisés, y se lo está ratificando a Josué: ustedes van a recibir todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, será vuestro. Y a veces ligeramente muchos cristianos han tomado este pasaje como para, digamos, decir que sí, bueno, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que vemos es nuestro, y comienzan a hacer declaraciones en base a lo que quieren, y en base a este texto, que todo lo que pisare la planta de mi pie será vuestro, y andan declarando y andan hablando cosas por aquí y por allá. Pero sí, es la promesa de Dios. Pero ¿qué más sigue para poder entender esta promesa? Versículo 5: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré también contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, que hay una promesa de que Dios iba a estar con él para ayudarlo a vencer sus luchas. Bueno, nosotros tenemos la ayuda de Dios, por supuesto. Dios nunca se va a alejar de nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Él lo ha prometido, así que Dios va a estar con nosotros, sí, Él va a estar. Pero hay situaciones, digamos, en las que nosotros requerimos tener confianza. Necesitamos tener mucha confianza en Dios. Necesitamos depositar nuestra confianza en Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver
cómo es que a través del poder de Dios, con nuestra confianza puesta en Él, podemos ver la gloria de Dios. Aquí Josué está recibiendo la promesa de que Dios iba a estar con él, y cuando sus enemigos iban a venir a atacarlo, Dios los iba a vencer. Pero ustedes recordarán que no siempre fue así. Por ejemplo, cuando Josué estaba peleando, justamente está en este mismo libro, en el capítulo 7, y ellos son derrotados por sus enemigos, son derrotados porque había un hombre llamado Acán, quien pecó y trajo el anatema, la maldición, el pecado al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando este pueblo hacía cosas malas, sufrían la derrota. Entonces Dios le dice acá a Josué: yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, tú vas a ser un vencedor, todos los días. Pero sin embargo vemos más adelante que Josué experimentó la derrota a causa del pecado de la familia de Acán y de otros más que se confabularon con él para robar y pecar, que estaba dentro de su propia familia. Bien, era a causa del pecado, pero la promesa estaba ahí. Ahora dice en el versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Tú tienes que esforzarte y ser valiente, porque tú has sido llamado a cumplir esta misión aquí en esta tierra. Quiero hacer un paréntesis aquí también. Recordemos, hermanos, que todos nosotros, todos, pequeños y grandes, recién convertidos o los que tienen muchos años, todos tenemos un llamado específico para servir a Dios en esta tierra. Sea cual sean las circunstancias, estamos llamados a servir a Dios. Te esté yendo bien o no en la vida, tú tienes que servir a Dios. Ese es nuestro llamado. Y Dios nos ha equipado, nos ha capacitado justamente para que nosotros podamos servir a Dios conforme a nuestro llamado, conforme al trabajo específico que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora bien, todo hasta el versículo 6 habla de la presencia de Dios en el pueblo, habla de la presencia de Dios respaldando las victorias que iba a tener Josué. Dios nunca me voy a apartar de ti, nadie te podrá hacer frente. El trabajo específico que le da Dios a Josué, el llamado específico que él tiene a cumplir ciertas funciones específicas en esta tierra, pero y que todo lo que él pisare será de él, del pueblo. Entonces estas promesas están en la Biblia y son fieles y son verdaderas, se van a cumplir. Pero en el versículo 7 dice la palabra de Dios: solamente, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente, o sea, le ha dicho todo lo que Dios va a hacer, lo va a guardar, lo va a cuidar, le va a dar la victoria, le va a cumplir sus promesas, le va a entregar posesiones, le va a entregar tierras, nadie le va a hacer frente, pero solamente, como que si se estuviera acondicionando este versículo que viene a los demás versículos. Pero ¿será una condición o será algo que tiene estrecha relación una cosa con otra, la cual no se pueden separar? Dice así: esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora, la Biblia, mi amado hermano, acá habla que se esfuerce para cuidar conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, en la palabra de Dios, lo que tenemos ahora en las manos. No le está diciendo esfuérzate y prepara armamento, capacítate en lo que es guerras, batallas, búscate los mejores hombres, los mejores vencedores, busca estrategias que sean muy buenas. No le está diciendo eso, le está diciendo: tú quieres disfrutar de esas victorias, tú quieres disfrutar de vencer a los enemigos, de tomar posesión, de sentirte respaldado por mi presencia. Tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida. Tú tienes que esforzarte y ser valiente. ¿En qué? En cuidar de hacer conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y de eso es lo que hemos estado hablando todos estos días. Apegarnos a la palabra de Dios, disfrutar de la palabra de Dios, leer, entender, practicar, memorizar, guardar, obedecer la palabra de Dios.
A veces nosotros queremos llevar una vida victoriosa, alejados de la palabra de Dios. Pensamos porque hacemos declaraciones y declaraciones que a base de nuestras declaraciones las cosas se van a dar. Y usamos texto fuera de sus contextos para decir, sí, todo lo que yo pisare será mío. Sí dice, pero ¿cuál es el contexto completo de ese versículo bíblico? Sí, que la fe es llamar las cosas que no son como si fueran, pero ¿qué cosa es fe? ¿La fe acaso solamente es declarar? La fe viene cuando uno escucha la palabra de Dios. Y toda declaración nuestra está, enmarcada en lo que dice la Biblia. Yo no voy a estar como loco declarando aquí, declarando allá, que esto y lo otro, cuando la Biblia no me dice nada al respecto. Nosotros tenemos que tener una fe bíblica, una fe que se respalde en la palabra de Dios. Y para eso tenemos que esforzarnos. Solamente esfuérzate y ser muy valiente, mi amado hermano, para poder leer la Biblia, para poder meditar en ella, para poder ponerla en práctica, obedecerlo. Tenemos que esforzarnos y ser muy valientes para decirle no al pecado, decirle sí a lo que Dios nos manda a través de su palabra, para decirle no a aquellas cosas que son desagradables delante de los ojos de Dios y decirle sí, Señor, a lo que es la obediencia a tu palabra. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una condición, o está tan ligado nuestras victorias, nuestra prosperidad a la palabra de Dios. A veces nosotros cuando hablamos de prosperidad, lo primero que se viene a nuestra mente es dinero, posesiones, riquezas y casas. Yo no sé de qué manera Dios quiera prosperarte, pero nosotros, mi amado hermano, tenemos que poner nuestra entera confianza y toda nuestra fe en la palabra de Dios. Más que buscar la prosperidad, busquemos el hacer, el conocer, el obedecer la palabra de Dios. A veces nos afanamos tanto en las cosas materiales que nos olvidamos que nosotros vivimos y dependemos de la palabra de Dios. Estoy hablando como cristiano. Nosotros, el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es cierto, nuestro cuerpo necesita ese pan material, pero también necesitamos de ese pan espiritual, el cual tenemos que tomarlo todos los días, como dice la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él para que Dios dice, haga prosperar todo lo que tú hagas y que todas las cosas te salgan bien. Mi amado hermano, nosotros no podemos divorciar nuestra fe de la palabra de Dios. No podemos divorciar nuestras declaraciones de la palabra de Dios. No podemos independizar la palabra de Dios de todos nuestros quehaceres diarios. No. Nosotros vivimos de acuerdo, nos habla la palabra de Dios. Tú y yo estamos en esta tierra no para cuestionar la Biblia, ni siquiera para la Biblia se adapte a nuestras necesidades. No, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que adoptar la palabra de Dios en nuestras vidas para que sea ella la que nos dirija día a día. Y no somos nosotros los que usemos nuestros criterios, porque dice la palabra de Dios que en el libro de Proverbios, que el corazón del hombre no es correcto. En el corazón del hombre tú no puedes fiarte en tu propia prudencia, no. Hay que reconocer a Jehová en todos nuestros caminos, y para reconocer a Jehová en todos nuestros caminos hay que conocer la palabra de Dios. Y hoy más que nunca, queridos hermanos, donde prolifera falsos pastores, falsos maestros, falsos líderes, falsos esto y falso lo otro, y la palabra de Dios se ha transgiversado, la palabra de Dios se ha adulterado, y la gente quiere escuchar lo que le conviene escuchar. Pero mi amado hermano, en estos tiempos tú y yo tenemos que conocer muy bien la palabra de Dios. No solamente conocer la palabra, sino también hacerla conocer de manera pura, la palabra del Señor. Amén. Así que les dejo este desafío, amados hermanos, que nosotros queremos llevar una vida próspera ante los ojos de Dios, una vida bendecida ante los ojos de Dios, una vida exitosa a los ojos de Dios. Tenemos que esforzarnos y ser valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés escribió, a toda la palabra de Dios. Esforcémonos y seamos valientes para cumplir lo que dice Dios en su palabra. ¿Es difícil crear un hábito de lectura? Sí, mi amado hermano, pero cuando ya creamos ese hábito, entonces vamos a seguir esforzándonos. Seremos valientes para leer, seremos valientes para entender la Biblia, seremos valientes para obedecerla, para ponerlo por obra, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús.
Gracias porque tú eres un Dios bueno, lleno de amor y lleno de misericordia eres tú, Padre Santo. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Te pido perdón, Padre, porque muchas veces yo he hecho todo lo contrario a lo que tu palabra, Señor, me dice y me enseña, Señor. Me he apartado de ella, me he acobardado, he empezado a leer, Señor, y luego me he acobardado y he dejado de leer, Señor. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesús, te lo ruego, Dios mío. Y ayúdame, Dios, te lo suplico, a ser aquella persona, Señor, que se esfuerce y sea valiente para leer, para entender tu palabra como tú me lo enseñes, oh Dios Santo, y ponerlo por obra, practicarla, obedecerla, Dios mío, en el nombre de Jesús. Hoy hago un compromiso de seguir leyendo, de seguir obedeciendo y seguir confiando en tu preciosa palabra, Dios mío. Gracias te doy en el nombre de Jesús, oh Dios. Te pido, Padre Santo, que tú sanes a toda persona enferma, Señor. Por tu llagas hemos sido curados, dice tu palabra, Señor. Declaramos, Señor, por tu palabra, Señor, sanidad sobre nuestras vidas, oh Dios. Porque esa es tu voluntad, Dios mío, sanar a tu pueblo, Dios bendito. Oramos para que tú, Señor, en tu amor y en tu misericordia, sanes toda enfermedad entre tu pueblo y traigas abundante provisión sobre aquel que lo necesita. Y paz en todos los hogares y matrimonios, oh Dios, en todas las familias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios Santo. Amén y amén. Amén, amados hermanos y amigos, que Dios bendiga su palabra. Para mí fue un enorme placer compartir la palabra de Dios con ustedes y si Dios permite, el día de mañana estaremos compartiendo otro pasaje más de las Sagradas Escrituras. Amén. Que Dios los bendiga a todos ustedes.